Hola amigos de NPI Networks, bienvenidos a Doctors Live, aquí en otra sesión más de entrevista con el especialista, y hoy estamos de súper lujo porque tenemos a un invitado de honor, una eminencia en su rama, y déjenme presumirles, introducirles al doctor Óscar Cázares Contreras. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara como médico cirujano. Hizo su especialidad en La Habana, Cuba, en el Hospital Calixto García de Medicina Interna. Y de ahí siguió en el hospital, ahí mismo de La Habana, en el Instituto Cardiovascular, como cardiólogo. Y de ahí se fue a España a estudiar imagen cardiovascular en el Hospital Clínico San Carlos y es, bueno, egresado de la Complutense de Madrid. Y bienvenido, doctor, ¿cómo estás? No, pues muchísimas gracias, Martita, por la invitación. Nos conocemos ya desde hace tiempo y la verdad es que agradezco ese detalle de tomarnos en cuenta. Y pues aquí estamos tratando de pues aportar algo de información sobre el tema que bueno, tú ahorita nos vas a introducir y con gusto yo les trataré de ayudar lo más que pueda y aportarles la más información posible en relación a la parte cardiovascular. Ay, muchísimas gracias por aceptar, por estar aquí y por ser parte ya de Doctors Live. Hoy vamos a hablar de infarto agudo al miocardio. Fíjate qué interesante está este tema porque, bueno, es lo que tú tienes más día a día, ¿no? De diagnósticos, en todo lo que es la parte de la persona adulta y pues bueno, tenemos que estar informados de saber qué es un infarto agudo al miocardio, cómo lo podemos prevenir y eso, pues no, tú nos vas a hablar un poquito de eso. Exactamente, el infarto agudo del miocardio pues realmente es ahora sí que la cúspide de un problema que la verdad es que es un proceso crónico que va evolucionando, principalmente vale la pena hablar que previo hay síntomas que a veces no detectamos, que también eso es lo importante, que se va haciendo crónico y la cúspide o la culminación más delicada pues es el infarto. En realidad la enfermedad en general se engloba en una enfermedad que se llama cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica pues es que realmente las arterias de nuestro propio corazón, porque el propio corazón se irriga solito, se queda con la primera sangre limpia que sale de él, y esas arterias que irrigan el propio corazón se pueden llegar a ir tapando con el paso del tiempo, al grado que pues, nosotros conocemos como dinámica de placa. La dinámica de placa es que se va acumulando, sobre todo aquí va a introducir ahora sí que el malo de la película, ¿no? Los niveles altos de colesterol y triglicéridos y otras causas pueden ocasionar que se vaya acumulando la placa y se vaya obstruyendo esa arteria en su parte interna. Entonces, al irse obstruyendo en su parte interna, llega un punto en que la arteria ya no puede más, tiene una obstrucción significativa y puede eclosionar, hacer una pequeña erupcióncita como un volcancito y generar pues un coagulito que puede llegar a tapar la poca circulación que estaba pasando de un lado a otro. Entonces, obviamente valdría la pena ordenar esto en el tema de la introducción que hablábamos de la cardiopatía isquémica, pero ya metiéndonos al tema del infarto. La definición del infarto es que no le llega oxígeno suficiente por un periodo prolongado al músculo cardíaco que tiene una célula vital y principal que es el miocardio. Entonces el miocardio depende 100% del oxígeno, vive del oxígeno. Si no recibe ese suficiente oxígeno por un periodo prolongado puede llegar a morir, ¿sí? Aquí hay variantes que después igual y más adelante pudiéramos detallarlas, pero puede llegar a morir y generar un infarto. Ahora, es muy importante hablar de este tema porque el tema del infarto sucede de manera aguda, ¿no? De manera aguda. Y ahorita vamos a hablar de todo este proceso, ¿no? Pues como hablábamos de la definición, ahora nos vamos pues al cuadro clínico. ¿Qué manifestaciones puede llegar a tener una persona ya en el momento del infarto? Bueno, hay cuadros muy típicos, ¿no? El cuadro más típico pudiera ser en este caso, pues el dolor precordial muy intenso, ¿no? Dolor en el pecho muy intenso, el cual no cede ni con medicamentos convencionales. El dolor puede tener irradiación o se puede ir a determinados lugares del cuerpo, como pudiera ser a la barbilla, al cuello, al brazo, sobre todo al antebrazo o a la parte de la espalda, ¿no?
Es un dolor tan intenso que te dobla, ¿sí? Existen también otro tipo de dolores precordiales que pueden llegar a confundirnos, pero esto es demasiado intenso. O sea, ¿esto sí. es súbito? O sea, Súbito, no es crónico como que te digas, llevo una semana que me está doliendo, o sea, de repente estás comiendo y te pega el dolor, o sea, te da el dolor muy de repente así agudo, repentino. así es como se puede diferenciar de algún otro cuadro o cómo sería. Exactamente, sí, muy buena pregunta, porque por eso hacía la introducción de la cardiopatía isquémica. Sí, van muy de la mano, porque incluso dentro del tema de la cardiopatía isquémica, que es algo general, entra el infarto. O sea, el infarto es la cúspide o la complicación más seria de la cardiopatía isquémica, que es una enfermedad también muy crónica que va evolucionando. El paciente previamente puede tener piquetitos, dolorcitos dentro de la cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Porque el corazón desde antes está sufriendo. Lo que hablábamos de esa dinámica de placa, son etapas en las cuales puede ser una etapa intermedia en donde vamos a suponer, para ser más claros, que hubiera una obstrucción de más del 50% de una manguerita, ¿sí? Si la mitad de la manguera está tapada, solamente llega la mitad del oxígeno al músculo cardíaco y ante un esfuerzo, alguna situación puede dar molestia y eso se llama angina de pecho. Y la angina de pecho es como pues el corazón te está avisando, te está tocando la puerta que puede haber un infarto, o sea, es la antesala a un infarto. Entonces, pero ya una vez que esté instaurado el infarto, previo te pudo haber avisado, o hay gente que no le avisa, porque también el organismo es ahora sí que completamente impredecible. O sea, como te puede avisar o como no te puede avisar nada. ¿Y cómo te avisaría? O sea, te avisaría así con forma de piquetes, por ejemplo, calambritos. Pero como ¿cuánto tiempo antes puedes tenerlo? Es muy variable, pero sí puede pasar un año, más o menos, en donde el paciente puede estar evolucionando. Ahora, como normalmente nosotros no tenemos un buen enfoque preventivo, pues a veces dejamos ese tipo de cosas, se nos hace insignificante. Pues es un calambrito, o es algo muscular, o es algo una gastritis. O hasta una gastritis, efectivamente, porque ya después ahorita les voy a hablar las variantes del infarto, porque dentro del infarto, pues hay variantes, porque hay dos arterias principales que irrigan el propio corazón, pero bueno, ahorita hablamos de los síntomas específicos, pero volviendo a tu pregunta y al tema, sí, hay síntomas previos y avisos, sobre todo también en los análisis de laboratorio, lo hablábamos, colesterol, triglicéridos altos, el paciente se siente cansado previamente, o sea, sin un motivo o sea, que no haga, o sea, a lo mejor no hace nada de ejercicio, no, es sedentario, y al final del día se siente cansado como si hubiera hecho mucha actividad. Obviamente eso es porque la sangre está espesa, está tolosa, vamos a describirlo de esa manera así como que más simple. La densidad exactamente, la densidad está más aumentada, entonces por eso puede generar cambios de cansancio, porque igual era lo que hablábamos, no hay una buena irrigación o hay puntos en arterias más finitas en donde por ser tan espesa no alcanza a llegar al punto que debe de llegar y hay microcirculación que puede estar afectada. Entonces ahí empiezan los síntomas generales. Volviendo al tema de lo que hablábamos del tema del infarto, sí es que efectivamente, como tú lo dices, puede tener manifestaciones varias, ¿no? También, lo recordaste perfectamente, también puede haber dolor en la boca del estómago, efectivamente, cuando es de cara inferior. ¿Esto qué significa? El corazón tiene dos arterias principales. Esas dos arterias principales, pues ahora sí que lo abrazan y lo irrigan, ¿no? La arteria coronaria izquierda, que es una de las principales, que irriga la bomba más importante del corazón, que es el ventrículo izquierdo, que es el que irriga toda la sangre limpia a todo el cuerpo, y la coronaria derecha, que va más al lado derecho del corazón, que es es el que recibe la sangre sucia para ser bombeada al pulmón, ser limpiada y luego regresar en un ciclo de cada latido, ¿no? Cada latido nuestro es un ciclo sanguíneo, exactamente. Bueno, no total, pero sí de expulsión de sangre. Entonces, volviendo a este tema, pues obviamente cuando es del lado derecho, hay varias estructuras también dentro del corazón muy importantes, que a todos los cardiólogos nos ha sucedido que cuando es del lado derecho y la lesión está muy cerca de donde nace la arteria,
adelantito está una arteria que irriga el marcapaso natural y puede dar muchos cambios también de arritmias. O sea, el paciente también, otra de las manifestaciones del infarto pudieran ser arritmias. O taquicardia, o alguna palpitación anormal. Anormal, o hasta latidos muy lentos, en donde llega a bloquearse. El marcapaso natural también sufre porque no le llega oxígeno, es el mismo proceso, no le llega oxígeno o se puede tapar definitivamente y el paciente estar haciendo ritmos que nosotros le llamamos nodales, ¿no? O sea, como agónicos. La verdad es que el corazón es muy, muy sabio, tiene recursos. Si algo falla, él puede tener otro recurso energético. Pero en este caso, el tema del infarto, al ser tan agudo, a veces no te da tiempo, ¿no? O no te da tiempo de llegar hasta un servicio de urgencias. Por eso es la importancia también de este tipo de pláticas y de este tipo de proyección. Prevención. Exactamente, que tengamos un enfoque preventivo, o sea, que nosotros también empecemos a tener un poquito más esa intención de acercarnos al médico, desde hacernos un electrocardiograma, porque también ahorita voy a hablar del diagnóstico que puede ser principalmente con un estudio pues simple, o sea, no tan complejo como es el electrocardiograma, pero sí, todas estas cosas preventivas, que ver análisis de laboratorio, lo que hablábamos, ¿no? ¿Anualmente o cada cuándo lo recomiendas? Yo creo que eso ya está clasificado mundialmente incluso, es por la edad, o sea, de acuerdo a determinada edad, se sugiere que te hagas nosotros le llamamos check-ups, con enfoque cardiovascular, ¿no? Voy a ir a hacer un electrocardiograma con análisis de laboratorio al menos, porque les digo, aquí el malo de la película es el colesterol y los triglicéridos, también pudiera ser el calcio en algunas personas, pero sobre todo con niveles de colesterol y triglicéridos muy importante, un perfil de lípidos, laboratorios de ver exactamente, y el electrocardiograma, y sí se recomienda que haya una revisión cardiovascular. O sea, porque el cardiólogo a lo mejor puede ver cosas que nosotros no nos damos cuenta o no notamos, o a lo mejor son muy sutiles y las puede descartar, ¿no? Puede decir, no, porque también vamos a algo muy importante, y sí me gusta tocar este tema. Cuando hablo de infarto, la principal causa, como bien lo decías, de consulta para nosotros los cardiólogos es el dolor en el pecho, ¿no? Porque duele el pecho y con tanta información que ya hay, pues lo primero que pensamos es que es el corazón, vamos con un cardiólogo a ver qué nos dice. Entonces, que está perfecto. O sea, yo la verdad lo veo perfectamente bien, porque dentro de todos esos casos sí puede haber algo relacionado con la cuestión cardiovascular. También pudiera ser por la inervación, que sea algo muscular, porque dentro de, o sea, la misma inervación, pues también inerva algunos músculos pectorales y torácicos, que pueden llegar a doler, muy parecido a la situación del infarto, por la misma inervación. Entonces, pero se tiene que descartar primero, ahora sí que lo más delicado, porque como sea un problema muscular, como pudiera ser una osteocondritis pectoral, o hasta por algún esfuerzo, la gente que hace ejercicio, me han llegado algunos pacientes que hacen mucho ejercicio, sobre todo fisicoculturismo, exactamente, que realmente con un mal movimiento, porque cargan mucho peso, exactamente, puedan tener algún desgarre muscular o algo así, y pues no necesariamente ser algo cardiovascular. Pero sí, más o menos ese es el enfoque de lo que hablábamos del tema de los síntomas, ¿no? De los síntomas. También hay pacientes que no tienen síntomas previos. O sea, incluso llegan a nosotros, pero por síntomas de falla, ¿no? O sea, que no se dieron cuenta. O sea, son silentes, silenciosos, y ya cuando llegan, pues el corazón llega a sufrir. Y el problema también cuando el corazón sufre un infarto y no se atiende, que también es otra de las cosas que vamos a hablar en relación al tiempo de cómo se corrige y cómo se maneja, es que hay un punto muy importante en esto, que en el infarto el tiempo es valiosísimo. O sea, tú entre más rápido te atiendas, mejor te va a ir. O sea, tienes el síntoma, te duele el brazo, el dolor, el picor en el pecho, y vas corriendo a urgencias. Sí. En ese momento, ¿qué sigue? Procede, lo mejor es hacer estudios de laboratorio y electrocardiograma. El recurso más inmediato que todo el mundo hace es
electrocardiograma. También ya hay protocolos establecidos porque luego a veces llegas a un servicio de urgencias y no siempre hay cardiólogos o internistas que también pueden llegar a manejar esto. Y pues se adelanta, ¿no? El tema de tomar una aspirina hasta de 500 miligramos y dársela masticada es un protocolo que ya está establecido, en el cual llega un paciente, se hace un electro, se le da, para no perder tiempo, una aspirina, si no está contraindicado, también es algo muy importante, y se hacen estudios, sobre todo estudios de laboratorio como son las enzimas cardíacas. Uh-huh. Las enzimas cardíacas son ciertas sustancias que se disparan ante la situación de sufrimiento cardíaco. Uh-huh. Antes habían enzimas que no eran tan específicas y llegaban a confundir un poco, pero ahora ya hay enzimas muy específicas que mandamos a hacer nosotros, que cuando están disparadas nos confirman junto con el electrocardiograma que hay un diagnóstico de infarto agudo del miocardio y cómo se debe de tratar. ¿Y en cualquier hospital podría tomarlo o tienes que ser? La mayoría de los hospitales tienen todas las condiciones, hospitales como tal, tienen todas las condiciones para ello. Hay algunas clínicas que son especializadas en alguna otra especialidad y que a veces no cuentan con un electrocardiograma, por ejemplo. Uh-huh. Es ahí donde debemos de identificar, incluso preventivamente, que yo siempre le he dicho, yo cuando tuve oportunidad de estudiar en el extranjero, me di cuenta que la gente allá previene, o sea, incluso antes de que lleguen a suceder las cosas. ¿Cómo pueden prevenir? Pues sí, ubicar donde tú vives, por ejemplo, donde hay una clínica cercana, en el caso de una urgencia, calculan, en el caso de Europa, los europeos calculan hasta tiempos. Calculan tiempos de su casa, de trayecto a y ubican el servicio de hospital, donde es donde pueden llegar si les pasara, pues desde un dolor o algo, si estuviera embarazada la paciente, pues hospital de maternidad. Pero si a ti, o sea, paciente de 45, 50 años, te llega a dar ese dolor, ¿a dónde vas a correr, no? Exacto, necesitamos saber con quién, qué hago, a quién le hablo, cómo se trata esto. Entonces debemos de estar pendientes de nuestra salud y saber con qué especialista es lo que debo de tratar, y si llego a tener algún dolor, un síntoma, ¿qué hacer? Pues bueno, ir a revisarse con el cardiólogo. Exactamente, sí, ubicar una clínica que tenga esas condiciones, por ejemplo, no sé, hasta simple pregunta, ¿no? Oye, mira, yo vivo aquí cerca, este es el hospital más cercano, yo quisiera saber si ustedes tienen electrocardiograma o tienen estudios de laboratorio a las 24 horas del día, para yo decir, bueno, sé que en el caso de que suceda algo para mi familia, porque pues como puede ser que alguien tenga una herida y hay que suturarlo, o como puede ser algo ya que estamos hablando más serio como el tema de un infarto. ¿Y el promedio de edad? El promedio de edad, mira, el rango es amplio, ¿sí? Porque ahora tocas un tema muy, muy interesante. Me ha tocado ver infartos en adolescentes. Me ha tocado ver dislipidemia o alteración de colesterol y triglicéridos en niños de 9, 10 años. No, pues, o sea, ¿cómo crees que antes veíamos eso? Antes no se veía. ¿Pero es genético o la dieta? Yo creo que es la dieta. O sea, principalmente los alimentos procesados ahora están, los hacen con ciertas grasas o ciertos aceites de origen a veces vegetal, pero no muy, muy benigno para el organismo. Combinado con harinas o harinas procesadas o harinas refinadas, esa combinación es muy mala para ese tema, ¿no? Harinas fritas, entonces los niños ahora consumen mucho esas cosas, ¿no? Churritos, papitas. Empezar desde la infancia a tener buenos hábitos alimenticios, el ejercicio. Exactamente. ¿Qué otra cosa les podrías tú recomendar a nuestro público para prevenir? Sí, definitivamente, obviamente, la dieta. O sea, yo creo que la dieta es una de las cosas más importantes, un buen enfoque dietético, que tenga un equilibrio, y obviamente la actividad, ¿no? Como todo mundo ya lo sabe, la parte más preventiva que puede ser es estar activo, ¿no? O sea, tabaquismo, alcohol. Evitar lo más que se pueda el fumar, el tomar lo más que se pueda.
Oye, una pregunta, sí, perdón. claro. ¿Qué tanto hay de tomar una copita diaria de vino tinto como antioxidante? Tú platícanos Pues de te eso. crees que muy bueno, muy bueno. Hay algunos países que ya han estudiado esto, ¿sí? Hay algunos países que Pero ya han estudiado solo una eso. copa. Sí, es lo que se recomienda en la comida, una copa de vino tinto, ahora sí que sea buen vino, o al menos, porque hay algunos vinos tintos que no son de muy buena calidad, que también es eso, ¿no? Pero un buen vino tinto o algo así para comer sería una buena alternativa preventivamente. ¿Por qué? Porque tocas un tema que incluso, yo te lo había comentado antes, el vino tinto tiene un fitoestrógeno. El fitoestrógeno, que también hay un equilibrio, los hombres también tenemos niveles de estrógeno y las mujeres obviamente predomina, es lo que nos diferencia, y nosotros tenemos niveles de testosterona, pero hay un equilibrio. Pero el estrógeno, una de las cosas que hace el estrógeno es que es cardioprotector, ¿sí? Yo la verdad es que tuve la oportunidad de hacer mi tesis de cardiólogo sobre mujeres, ¿no? Por eso es que en climaterio las mujeres, cuando bajan los niveles de estrógeno, son más propensas a que tengan infartos en el corazón. Exactamente, empiezan los cambios, ya no las protege tanto el estrógeno y empieza a haber cambios en la mujer sobre todo, porque en las estadísticas que nosotros vimos en mi tesis, que pude hacer con un grupo grande de pacientes, obviamente mujeres, vimos que a partir de, ahora sí volviendo a la edad, a partir de los 45 años, 45 años que empiezan los síntomas, es cuando aparecen este tipo de enfermedades crónicas. Este tipo de enfermedades crónicas como pudiera ser no nada más el tema de hipertensión o no nada más el colesterol y triglicéridos, sino también la diabetes, ¿no? Entonces la combinación de estas enfermedades y lo que tan dispuesto genéticamente tengas tú tus antecedentes familiares, pues obviamente combinado con que ya no tienes la misma protección como mujer que tenías antes del tema del estrógeno, pues es más probable que tengas... Y aunado a esto, la dieta alta en colesterol, triglicéridos, el ser sedentario, pues bueno... Es la peor combinación. De hecho, que los casos más graves que yo he visto, es la combinación de lo que llamamos nosotros el síndrome metabólico, que es todo un tema aparte, pero es diabetes, hipertensión, colesterol y triglicéridos. Cuando hay esa combinación, la verdad, les va muy, muy mal. ¿Por qué? Porque incluso hay un estudio norteamericano que se llama Framingham, en donde nosotros podemos calcular el riesgo cardiovascular en cualquier persona, ¿sí? Calcular el riesgo cardiovascular. Y si esos niveles dentro de Framingham se encuentran altos, el riesgo es mayor a 10 años. Él lo calcula, este estudio se calcula a 10 años el riesgo que puedes tener en porcentaje de un infarto o tener un evento isquémico, ¿no? Y está metido diabetes, está metido hipertensión y está metido colesterol y triglicéridos. Oye, entonces nosotros podemos ir a consulta contigo y tú nos haces una valoración, un check-up completo y nos dices el riesgo, o nos puedes ayudar preventivamente, o cómo nos puedes visualizar tú. He tratado yo ahora de también tener un enfoque preventivo. Me ha costado algo de trabajo porque dentro del enfoque preventivo, pues realmente es ir al médico o al cardiólogo sin tener nada, ¿no? O sea, pues ¿cómo voy a ir si no siento nada? No me siento mal. Y es que esa es la mentalidad que tenemos. La verdad es que en nuestra cultura o en nuestra forma de ver la salud, nosotros decimos, hasta que yo no me sienta mal, yo voy a ir a un médico, hasta que yo no me sienta mal, yo voy a invertir en un análisis de laboratorio, ¿sí? Y te digo, todavía antes, es lo que yo le digo a la gente, todavía antes de ir al médico, es preferible que tú te hagas un check-up en el laboratorio si gustas. Si algo sale ahí... Anualmente. ¿Y a partir de qué edad? A partir de los 45 años, entre 40 y 45 años, dependiendo de los factores de riesgo que tengas o antecedentes familiares, es recomendable que ya te empieces a checar. O sea, que empieces a acercarte al menos a un laboratorio, que los laboratorios ya tienen ese concepto de check-up, de revisión. Incluso tienen algunos paquetes y muy accesibles en donde pues, se puede asomar algo. Hablando del tema de los electrocardiogramas, sí hay muchos lugares donde se pueden realizar electrocardiogramas,
pero lo mejor es que sea supervisado por un cardiólogo. Hay diagnósticos que se van, son imágenes muy sutiles dentro de esas curvitas, es como aprender a leer, ahora sí que chino, ¿no? O sea, claro, tiene muchos muestras. Y se puede malinterpretar, como tanto que estés bien o como que no. Y sí, pues es el tema de la experiencia que... Qué interesante tema, pues sí. Nos has compartido muchísimas cosas para nosotros de interés y pues bueno, si quisiéramos ir a un check-up, a una valoración, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, yo tengo mi consultorio y ahí me pueden encontrar con todo gusto en el 10º piso del Hospital MAC, en el consultorio 1007, ahí estamos a sus órdenes. ¿Y teléfono que nos puedas compartir para cita? El teléfono es 462-424-54 y un móvil o un celular que es el 193-8685. Ahí estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Oye, hombre, para terminar, si no fueras médico, ¿qué serías? Esa pregunta me la han hecho muchas veces. ¿Volvería a ser médico? ¿Siempre? Sí, vengo de familia de médicos y contando así rapidito, mi padre era ingeniero y siempre quiso que yo estudiara una ingeniería y pues siempre se me dio la medicina. Bueno, tuve mucha influencia familiar y al final me gusta mucho lo que hago. No quería ser cardiólogo, quería estudiar otra especialidad, pero al final me encanta lo que hago. O sea, es algo muy bonito, la cardiología del corazón es algo muy bonito y sí estoy muy contento. Sobre todo que puedes ayudar a mucha gente. Esto tiene una proyección increíble. Lo que están haciendo ustedes es fantástico, porque llegar a la gente y explicarles cómo puede prevenir, si tú lo logras hacer en unas cuantas gentes ya por esta proyección que estamos haciendo ahorita o esta difusión, es algo magnífico. O sea, que da mucho gusto y la verdad es que pues los felicito primero por este tipo de programas y agradezco mucho que me hayan tomado en cuenta, y estaremos aquí cuando gusten. Hay muchos temas relacionados con cardiología, arritmias, claro, correcciones, intervenciones, muchas cosas que pudiéramos hablar y con todo gusto estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias, Oscar, por el doctor Oscar Cázares, por estar aquí con nosotros y ya ser parte de Doctors Life. Pues síganos escribiendo, cualquier duda, mándanos por ahí un mensaje y bueno, nos vemos aquí en la próxima cápsula de Doctors Life con la doctora Marta Serrano.